Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos iniciando un nuevo ciclo en mi vida, porque me habían invitado a que pudiera ser algunos amigos, ¿no? Que creen de que las estupideces que digo en Facebook puedo transmitirlas por audio. Y me dijeron, oye, ¿por qué no te haces un podcast? Y yo no sabía lo que era podcast. Como estoy desactualizado en algunas cosas. Pero después averigüé, obviamente, porque algunos amigos empezaron a hacer podcasts. Así que hoy me lanzo con el primero de los primeros podcasts de este programa, podríamos decirlo, de este podcast que le titulamos Carajillo, café pero con malicia. Así que vamos a darle el puntapié inicial. No hay, tenemos acá simbólicamente la cintita para cortar. Y la idea, chicos, chicas, amigos, muchachos, muchachas, que podamos hacer de esto una conversación, que pueda hacer esto un feedback. Ya que estoy cerca de Estados Unidos, podría decir retroalimentación, pero no, digo feedback, para que ustedes puedan también decirme qué les parece, si realmente les gusta, si no les gusta, si seguimos con los programas o me hundo en la más absoluta vergüenza por este desastre que ustedes van a escuchar. Pero no creemos de que hay un equipo detrás, hay un equipo detrás de esto. Y vamos a comenzar. Ustedes... Les pido que puedan escribirme acá en YouTube. Vamos a subir esto y también lo vamos a subir en otras plataformas para que lo puedan escuchar, sobre todo aquellos que están trabajando, que de pronto quieren escuchar un podcast mientras están en la oficina y son exprimidos por sus jefes. Les entregan el pulmón a esa jefa o ese jefe y están ahí todo el día en situación de esclavos. Para ustedes, queridos esclavos del siglo XXI, pueden escuchar este podcast. Bien, hoy voy a hablar sobre Apocalipsis, o como diría mi tía, Apocalipsis. Voy a hablar sobre un libro, creo yo, bastante mal leído. Y tampoco crean que yo les voy a mostrar la verdad última de este libro. Bueno, comenzamos. Apocalipsis. Algunas cosas que quiero comentar. Podemos ir parte por parte, como diría el destripador, pero la idea es que ustedes puedan hacer este ejercicio de, oye, Ulises, ¿sabes qué? No sé, me gustó esto del 666, ¿te podrías explayar? O ¿sabes qué? Me gustó eso de las bestias, de la suegra que sale del fondo del mar y esa cosa. Entonces ustedes se pueden explayar y me pueden decir que me pueda detener en algún tema. Pero hoy día vamos a hacer un zumo, un juguito concentrado de esto. Y quiero comenzar con esto. Apocalipsis, según muchos eruditos, es el libro más político de la Biblia. ¿Me escucharon? Es el libro más político de la Biblia. Y usted me va a decir, "Ay, pero no puede ser, porque yo leo Apocalipsis y aparecen cataclismos, que la bestia que surge del abismo, que estas bestias que tienen rostro de leopardo, dientes de oso, tienen colas con espinas y todas esas cosas, ¿no? No veo política en ningún lado. El tema es que el lenguaje que usa Juan no es un lenguaje, estoy hablando de Juan de Patmos, ¿no? No es un lenguaje inventado por Juan. Sí, los expertos que leen la literatura judía, sobre todo antes de Jesús, siglo IV, tercero, segundo antes de Cristo, ya usaban ese estilo que es justamente un estilo literario de la apocalíptica judía, que a través de estas imágenes míticas y grotescas denunciaban los excesos, atropellos y las corrupciones de los imperios de turno, dando de paso también a esta lectura de esperanza de una gran intervención de Dios, ¿no? Por eso que, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, que era un historiador que recopiló escritos de los 4 primeros siglos, no le gustaba mucho el libro, y esto ya son chismes de la historia. A Eusebio de Cesarea, si fuera por él, lo hubiese sacado el libro de la Biblia. A Lutero tampoco le gustaba. Pero a Eusebio de Cesarea principalmente no le gustaba porque, imagínense, él fue un cristiano del siglo IV que vivió una bisagra histórica,
porque en ese tiempo ya el imperio dejó de perseguir a los cristianos y bajo el mando de Constantino, el emperador, el jefe máximo, el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, sintió cierta simpatía por estos cristianos. Y después fue en un proceso paulatino que la iglesia se llegó a transformar con Teodosio I en la religión oficial del imperio. Pero Constantino les dio luz verde, los dejó de perseguir, y muchos veían en este tipo, en Constantino, no Kenny Reeves, no, Constantino de la historia, veían un instrumento de Dios. Ahora, leer Apocalipsis era incómodo. Imagínense, frente al emperador romano, leer Apocalipsis, porque todo el libro de Apocalipsis apunta con todas sus imágenes, apunta a una crítica al imperio romano y lo describe literalmente como una bestia. Y ahora, ¿por qué también una bestia? Y eso después nos podemos detener un poquito más en algún momento en el futuro. Ustedes han leído el libro de Daniel, ¿no? Cuando aparecen 4 imperios, 4 reinos que tienen unas imágenes de bestias también. Si no me equivoco, 4 o 3. Bueno, ya, pues vamos a leer de nuevo Daniel. Pero aparecen estos imperios como caricaturizados como bestias. Y después aparece el Hijo del Hombre como una opción a estos reinos bestiales. ¿Y por qué el Hijo del Hombre? Porque obviamente este último reino iba a ser un reino humano, un reino piadoso, de justicia, en comparación con estos reinos deshumanos. Entonces Juan no inventa este estilo literario, saca estas imágenes del acervo grande que tenía la literatura judía y es una crítica la que hace. Por ejemplo, nos podemos explayar en un futuro, el 666. Esa es otra interesante lectura que hace Juan. Recuerdo cuando era pequeño, y esto no es chiste, mi mamá se enojaba conmigo, y mi mamá era tan religiosa. A veces recuerdo que se enojaba tanto que me revisaba la cabeza por si no tenía por lo menos 2 6, por último 1, ¿no? Y nosotros creíamos de que el 666 tenía que ver con el código de barra o un chip que te iban a poner debajo de la piel. No. El emperador Domiciano, por ejemplo, el contemporáneo de Juan, él fue el único emperador o el primero que se autoadjudicó el término de ser Dios encarnado. Los otros emperadores se les hacía un culto o alguna reverencia como Dios después de que morían, pero Domiciano en vida, este tipo se dijo ya, yo soy Dios. Y él impuso el culto al emperador. O sea, uno ve de pronto hoy día, ¿no? Que la gente se muere por ir a ver a su artista favorito, se muere por ir a ver, no sé, a Luis Miguel, y ahora que va a salir la segunda temporada, y se mueren por ir a ver, y tienen los jóvenes que tienen en su cuarto póster. Yo recuerdo que en mi tiempo nosotros poníamos póster, yo no sé ahora si ponen o no, de grupos, bandas de rock y todo eso. En ese tiempo, imagínense, el emperador dijo, yo soy Dios y me deben adorar. ¿Y cómo me deben adorar? Haciéndome un culto, quemarme incienso, tener una imagen mía. Pero aquí venía esta imposición. Los que eran trabajadores y orfebres, trabajaban el cuero, o de pronto vendían sus productos como el vino, el aceite, y tenían que comercializar esos productos. ¿Saben lo que hacía Domiciano? Les prohibía a los trabajadores de sindicato poder exportar sus productos o negociar sus productos a menos que se hicieran parte del culto al emperador, o sea, que le rindieran culto al emperador. Por eso el 666 tiene que ver con una cosa que empezó en Nerón y termina en Domiciano, que es esta presión para que vinculen a ese ser humano con lo más divino de lo divino. Y eso es lo que tiene que ver, como por ejemplo, por eso que Juan está en la cárcel, porque este profeta, en nombre de Dios, le critica en la cara a estos tipos, estos excesos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué hacemos con estas imágenes de los cataclismos, ¿no? Estas imágenes hay que leerlas desde el contexto de la literatura judía. Y para mí, me puedo equivocar, era un recurso literario para expresar en palabras creativas la intervención de Dios o la esperanza de que Dios interviniera de manera rotunda y definitiva y trajese paz. Por ejemplo, el Salmo 18 muestra cuando Dios liberó cuando Dios liberó a David de las manos de Saúl, el Salmo 18.
Y cuando lo cuenta, el escritor lo cuenta de una manera donde ve a Dios sobre querubines, estremeciendo la tierra. Si uno conversara con algún testigo de ese tiempo desafortunado de David y le hubiese preguntado, oiga, ¿y usted vio querubines, Dios volando en un querubín en el cielo mientras lo libraba de las manos de Saúl? Él diría, no, ¿sabe qué? ¿Se fumó usted? Yo no, nosotros no le hacemos eso. Porque no vieron nada. Pero ¿cómo lo escribe el salmista? Y la tierra fue conmovida, Salmo 18:7, y tembló y se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó Dios obviamente con él, con el perseguidor. Entonces, Apocalipsis es una carta pastoral a una iglesia que estaba sufriendo, que estaba a punto de tirar la toalla, presionada por un emperador y por un imperio. Es una carta de ánimo que impulsa el seguir adelante y seguir firme en los valores de la justicia, en los valores del reino de Dios, en los valores de Cristo. Escuchan, ahí hay un perro diabólico que está ladrando en el fondo, perro de la vecina, hablando de bestias. Por ejemplo, valores que hablan en el texto de Apocalipsis y que tienen que ver con estos valores del reino. En la iglesia primera había una imposibilidad social, y que era, imagínense, sentado a la mesa, compartíamos la cena del Señor, y después de eso, nos sentábamos a la mesa, hombres, mujeres, niños. Ya eso era medio escandaloso, porque en Asia Menor y en Roma, en Grecia, se vivían los simposios. Los simposios eran unas comidas de varones aristócratas. Eran unas comidas especiales, solo varones aristócratas. Y Jesús propone un simposio abierto para todos. Y no solo eso, imagínense, en esa mesa habían esclavos. Y posiblemente estaba el amo o los amos de estos esclavos. Y por primera vez en la historia del mundo antiguo, ese esclavo podía mirar a los ojos a su amo y decirle hermano. O sea, imagínense, eso era, vuelvo a decir, una imposibilidad social. Fíjense Apocalipsis lo que muestra, la imagen de dos mujeres. Una en el capítulo 17, la otra en el capítulo 19. Una es una gran ramera. Qué feo el nombre, gran ramera. En Argentina las camisetas se le dicen remera. Y mi hermano es gordo, usa una gran remera. Es malo el chiste, pero bueno. Aparece la gran ramera, esta prostituta, ¿no? Que simboliza algo más, que simboliza una ciudad, simboliza una manera de hacer sociedad. Y aparece como una prostituta voluptuosa, inmoral, fundada, que practica la violencia porque se embriaga en la sangre de los santos. Pero del otro lado, en el capítulo 19, aparece otra mujer que es la novia, que también es rica, también hay riqueza en ella, porque de hecho después se muestra que la novia es el símbolo de otra ciudad, la Nueva Jerusalén, donde aparecen, ¿no?, las calles de oro, el mar de cristal, esa ciudad con columna de piedras preciosas y todo eso. Cuando Juan escribe, lo que está diciendo de manera simbólica es, vuelvo a decir y termino con esto, una crítica a una manera de hacer sociedad en Roma y a otra manera de hacer sociedad en la iglesia. Una que es en donde todo lo bueno y la dignidad y las cosas que tienen que ver con las riquezas están resumidas para un grupo de gente muy pequeña. De hecho, en Roma los ricos eran muy pocos. Después de la avenida La Travestere, después del río, estaban todos los suburbios donde vivía la gran cantidad de ciudadanos en Roma y todos eran pobres. Las dos mujeres simbolizan una manera de hacer comunidad. Cuando tú ves esta otra manera de hacer sociedad, con sus calles de oros, en donde las calles no son propiedad de unos pocos, están al alcance de todos. Todos pueden andar por esas calles, todos pueden disfrutar de la riqueza de esa ciudad. Lo que Juan está diciendo es que esta manera de hacer sociedad es la manera que tenemos que tener como iglesia, en donde esa vida digna, eso bueno de Dios, lo que Dios quiere para nosotros,
que no lo esperamos solo en el más allá, porque también, y con esto termino, cuando vemos estos textos, uno puede decir, ay, bueno, eso es lo que Dios tiene para mí en el futuro, cuando yo me muera en el más allá. No, no. Lo que Juan está queriendo decir de manera literaria, diferente, apocalíptica, es el mismo mensaje de Jesús, cuando Jesús dice, venga tu reino, y no mañana, hoy, venga tu reino. Es decir, nosotros, como iglesia o como cristianos, como creyente, como comunidad que sigue a este carpintero, a este Quijote divino, nosotros somos el trailer o la sinopsis de lo que Dios va a hacer de manera definitiva en el futuro. Es decir, nosotros somos el adelanto de lo que Dios va a hacer. Por eso que cuando decimos venga tu reino, lo que estamos diciendo es que eso bueno de Dios que va a ser abierto para todos, debemos comenzar a vivir esos valores hoy. Y la gente, la sociedad debe ver en nosotros esos valores hoy. Esas calles de oro, mar de cristal, esa dignidad para todos debe verla hoy en nuestra comunidad. En Roma solo uno era el rey. En esta nueva Jerusalén dice que somos reyes y sacerdotes. O en otras versiones dice somos un sacerdocio real. Ninguno es más rey que otro, ninguno es más sacerdote que otro o menos rey que otro. Entonces, termino. Las calles de oro, el mar de cristal y todo eso son para mover a los cristianos, a promover en la sociedad hoy lo que comenzará a vivirse mañana. Y en eso acontece, y en eso se traduce todo esto de Apocalipsis. La nueva manera de hacer sociedad, la comunidad del Mesías, la novia que desciende acá en la tierra, ahora. Después podemos hablar de lo que llaman el arrebatamiento en la carta de Pablo. Lo vamos a dejar para después en uno de los capítulos. Si quieren también, ¿no? A lo mejor les preocupa, no sé, el cuarto evangelio de Maluma. A lo mejor podemos hablar de eso. Pero bueno, quédate con esto. Que seamos hoy el adelanto de lo que se vivirá de manera definitiva allá. Que hoy podamos promover una manera de vivir en que la vida digna no sea privilegio de pocos, sino una realidad de todos. Y en eso la iglesia debe estar al frente. ¿Qué les pareció? Me dejan sus comentarios en YouTube y en las redes que vamos a subir esta locura. Se me cuidan. Chao, chao.